Hola, te doy la bienvenida a este curso gratuito Cómo interpretar la Biblia sin cometer los errores más comunes, para poder aplicar la verdad de las Escrituras a tu vida, crecer espiritualmente y poder compartirla teniendo la seguridad de que no estás enseñando una doctrina que se aleja del Evangelio. Esta formación es para ti, tanto si eres una persona con experiencia estudiando y enseñando la palabra, como si eres alguien que rara vez abre una Biblia para leerla. Quiero compartir contigo algunas herramientas básicas de interpretación bíblica para que tengas claridad y seguridad cada vez que quieras interpretar un pasaje, por muy difícil que sea, y te sientas con la autoridad y la capacidad necesaria para aplicarla a tu vida y enseñarla para bendecir a otros. No quiero dar por supuesto que me conoces, así que deja que me presente. Me llamo Alex San Pedro, soy licenciado en Psicología y llevo más de 15 años dedicándome a la enseñanza, predicando la palabra y compartiendo mi música por todo el mundo. He escrito varios libros que profundizan en temas como la Iglesia, el arte o la persona de Jesús desde una perspectiva bíblica. Soy pastor y predicador en una iglesia local en Valencia, España, y soy el director de E625 Europa, siendo además el editor general de la Nueva Biblia para grupos pequeños. También soy el director de Academia de la Biblia, una academia online para acercar la bibliología a personas de todo el mundo, sin importar su formación previa, usando una metodología dinámica que agiliza el estudio riguroso de la palabra. Esta es la primera lección de este curso gratuito que constará de 4 vídeos donde te enseñaré cómo interpretar la Biblia sin cometer los errores más comunes, para aplicarla correctamente a tu vida, crecer espiritualmente y compartirla con seguridad. Tras conocer la experiencia de muchos creyentes en relación a la interpretación de la Biblia, la gran pregunta que surge una y otra vez es: ¿qué método puede utilizar cualquier persona, sin importar su trasfondo o experiencia académica, para dominar la interpretación bíblica, evitando errores terribles y favoreciendo el crecimiento espiritual y ministerial? El objetivo de este curso es explicarte exactamente las herramientas básicas para que tengas más claridad, seguridad y confianza cada vez que te enfrentes a la interpretación de un texto bíblico. Cuando tienes las herramientas fundamentales para interpretar la Biblia, te acercas a ella teniendo la seguridad de que vas a estudiarla sin caer en errores que podrían condicionar tu estilo de vida cristiano, e incluso arrastrar a otras personas como tu familia o tu iglesia si tienes un cargo de liderazgo. Cuando la interpretas adecuadamente, es imposible sentir confusión ni falta de orientación, porque su lectura nos descubre un universo de mensajes que mejoran nuestra visión de Dios, de nuestra vida y de la de los que nos rodean. Entenderla te empodera para tener pensamientos profundos y conversaciones significativas sobre la fe, tanto con creyentes como con no creyentes. Y por supuesto te da claridad, seguridad y autoridad para enseñar la palabra en público. Aunque gran parte de mi vida ha girado en torno al estudio de la Biblia, no siempre supe estudiarla, interpretarla ni enseñarla. Es más, pasé una parte importante de mi vida sin casi leerla, y cuando la leía me parecía demasiado complicada, difícil de comprender. No sabía por dónde tenía que empezar a leerla, mucho menos sabía cómo interpretar ciertos pasajes difíciles. Intenté ser disciplinado, probar varios sistemas, pero nada. Desconocía los géneros literarios que contenía la Biblia. Los textos proféticos me parecían muy confusos, algunas historias incluso difíciles de creer. Todos estos obstáculos para acercarme a la Biblia solo hacían que o bien no la leyera o bien la leyera en modo autoayuda, es decir, leyendo un texto corto inspiracional por aquí, otro por allá, teniendo una idea vaga de las cosas importantes del Evangelio. Por aquel entonces, a mi parecer, eso era suficiente para mantener mi fe, ser un buen cristiano y preparar predicaciones sencillas. Pero en el fondo sentía que para servir con excelencia tenía que profundizar en el estudio bíblico, cuestionar mi manera de interpretarla. Y me hubiera gustado haber ido a estudiar a una de esas universidades cristianas tan importantes en los Estados Unidos, pero vengo de una familia humilde y no disponía ni de los recursos para ir a una universidad, ni a un seminario o a un instituto bíblico de renombre. Yo quería servir a Dios con todo mi corazón y sabía que tenía un llamado para la enseñanza, porque se me daba bien comunicar, pero por otro lado tenía miedo de comunicar un mensaje equivocado o incompleto, algo que se ajustara completamente a lo que Dios nos quiere enseñar. Y créeme que por no tener una formación bíblica adecuada, llegué a predicar y enseñar muchas barbaridades. Sabía que tenía que aprender a estudiar la Biblia en profundidad, por mi propio crecimiento espiritual, pero también para tener seguridad en la doctrina del Evangelio, en mi teología, y por supuesto para encontrar mensajes específicos en la Biblia que respondieran a los problemas cotidianos de las personas.
Por mucho tiempo procrastiné y no tuve ninguna disciplina ni método para estudiar la Biblia, sintiéndome estancado en mi crecimiento espiritual y ministerial. Pero ocurrieron dos acontecimientos importantes que lo cambiaron todo. El primero fue durante un campamento cristiano de jóvenes. En una sesión matinal, un pastor retó a todos los jóvenes que había presentes a leer la Biblia en un año. Ese reto activó en mí un anhelo que tenía desde hacía tiempo, pero que había aparcado. Asumí el reto y lo cumplí. Y por supuesto, leer la Biblia, aprender a estudiarla e interpretarla cambió mi vida y a través de la enseñanza tuvo un impacto en la vida de muchas personas. El segundo acontecimiento fue cuando descubrí la bibliología y la hermenéutica, las cuales me activaron en el estudio profundo de la palabra y me dieron seguridad y autoridad a la hora de compartirla y ayudar a miles de personas en todo el mundo. Si hiciste el Biblio Challenge, ya debes saber un poco de lo que hablo. La bibliología es el estudio sistemático de la Biblia, teniendo en cuenta sus características literarias y los contextos históricos de cada pasaje, para no caer en interpretaciones erróneas. Nos ayuda a responder preguntas como ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es su filosofía básica? ¿Cuál es el mensaje central? ¿Cuál es la naturaleza de la inspiración divina? ¿Por qué debemos creernos que está inspirada por Dios? ¿Cómo deberíamos interpretarla? ¿Cómo eran los manuscritos originales y a qué época pertenecían? ¿Por qué se han incluido y excluido ciertos libros del canon? ¿Cuáles son los manuscritos más antiguos que han sobrevivido? Antes de continuar, quiero desmontar algunas falsas creencias referentes a las interpretaciones que hacemos de la Biblia, que incluso algunos predicadores cometen. Por ejemplo, sacan un texto de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero lo que no saben es que antes dice sé estar en pobreza y en riqueza. No es un versículo que te promete que eres capaz de hacer cualquier cosa, sino que eres capaz de estar en cualquier circunstancia. O también a veces escuchamos predicaciones del Antiguo Testamento donde algún personaje hace alguna cosa extraña y te dicen tú debes hacer lo mismo, olvidando que no todo lo que hay en la Biblia es prescriptivo, es lo que hay que hacer. La Biblia también simplemente define lo que hacían seres humanos como tú y como yo. Y hay muchos más errores, pero el objetivo principal de esta primera lección es explicarte dos claves fundamentales que van a ayudarte a interpretar la Biblia para que la estudies y la interpretes de manera correcta y cuides tu salud espiritual y ministerial, y también la de los demás. 1. Sé consciente de tus propias gafas. Yo llevo gafas desde hace muchos años y ahora llevo unas que me ayudan con la luz del sol, pero hacen que vea el mundo un poquito más amarillo o naranja de lo que es. Y debo ser consciente de que lo que estoy viendo no es como es en realidad, sino que viene filtrado por mis gafas. Así que déjame que te hable de nuestro punto de vista cuando nos acercamos a la Biblia. Déjame que te hable de dos palabritas muy técnicas: la exégesis, la buena interpretación de las Escrituras, y su contraria, la eisegesis. La eisegesis es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Es pretender que la Biblia encaje en tu propia cosmovisión. Pero recuerda mis gafas, el mundo no es como es, sino como somos. Si atribuimos a un texto nuestras propias expectativas, eso es hacer eisegesis. Esta interpretación es una interpretación que siempre o casi siempre nos llevará al error y reflejará nuestras ideas personales o nuestro punto de vista y lo implementaremos a la Biblia. No dejaremos que la Biblia nos hable, sino que nosotros querremos imponer nuestras ideas manipulando y utilizando la Biblia. También se considera esta eisegesis, esta mala interpretación, este retorcer las Escrituras, a interpretar sobre un tema en particular donde la persona que lo interpreta, bien sea influenciada por su cultura, emociones, ideales, ideologías o circunstancias, da una definición o idea particular y no necesariamente acertada sobre el tema en cuestión, pudiendo llegar a generar diversas interpretaciones sobre un mismo tema, así como llegar a conclusiones o ideas sobre temas que no están presentes en la lectura como tal.
Por ejemplo, muchas personas que somos de Occidente del siglo XXI, que vivimos bajo el capitalismo y la sociedad de bienestar, buscamos versículos que nos ayuden a solamente prosperar, principios financieros que funcionan en el mundo, pero que no necesariamente están en el texto bíblico. Pero recuerda mis gafas, como lo vemos como somos nosotros, entonces le imponemos a la Escritura nuestro criterio, y si hacemos eisegesis, la Biblia puede llegar a decir cualquier cosa. Debemos tener la humildad para asumir que siempre nos acercamos con nuestro propio bagaje al texto. Aún así, intentaremos en la medida de lo posible que este texto hable por sí mismo, que diga lo que el texto quería decir, no lo que nosotros queremos que diga o lo que pretendemos que diga. Debemos procurar amoldarnos a la palabra y no que la palabra se amolde a nosotros. 2. Tener en cuenta la traducción, los originales. Siempre estamos leyendo una traducción de la Biblia, a menos que leamos en griego koiné, que era el idioma vernáculo que se hablaba en el siglo I, o hebreo antiguo, si lees el Antiguo Testamento. Por eso debemos ser prudentes a la hora de interpretar un texto traducido. Nuestra Biblia es en realidad una traducción de la Biblia, y además toda traducción es ya una interpretación. Muchas personas me preguntan ¿cuál es la mejor versión de todas? Bueno, depende, porque como decían los antiguos, tradutore, traditore. ¿Qué significa? El traductor es un traidor. Cuando tú traduces de un idioma a otro, hay un montón de particularidades y debes tomar decisiones acerca de, por ejemplo, cuando en griego aparece la palabra amor, puede ser ágape, puede ser fileo, puede ser eros, y cuando la traducimos al castellano, ponemos amor. Entonces tenemos que decidir qué clase de amor es ese amor que estamos queriendo interpretar. Porque las palabras no significan lo mismo en idiomas distintos, dependen del contexto, las metáforas, el orden en que se escriben las frases y oraciones, la estructura, las connotaciones que tienen el lenguaje. Incluso hablando un mismo idioma, dependiendo de la zona geográfica, las palabras pueden significar una cosa u otra. Solamente tienes que ver que hay malas palabras que en un país no se pueden decir y en otro país es lo más normal del mundo. Si eso ocurre en la misma época, imagínate 2000 años atrás cuántas confusiones podemos tener por no entender tradutore, traditore. Por eso es importante conocer en la medida de lo posible lo que una palabra significaba en el original y qué significaba sobre todo para los primeros oyentes. Porque si no entendemos lo que significaba para los primeros destinatarios, entonces con toda seguridad nos equivocaremos para entender lo que significa hoy para nosotros. Estas dos herramientas son esenciales para una correcta interpretación de la Biblia, y cualquiera que las domine será mucho más riguroso en su interpretación que la mayoría de los lectores de la Biblia. Antes de acabar, me gustaría añadir que una falsa creencia que tienen muchos creyentes es que la Biblia solo la pueden interpretar personas con un don de enseñanza, una unción especial que les revela cosas que el resto no ve, o personas con títulos en universidades prestigiosas. También creen que solo las personas que se dedican al ministerio a tiempo completo pueden tener un conocimiento bíblico extraordinario o son capaces de enseñar con autoridad. Pero la realidad es que cualquier persona, artista, amo de casa, estudiante, empleado, médico, jefa de un negocio, deportista o funcionario, dedicando unos minutos de calidad al día, aplicando estas herramientas, puede llegar a ser una experta o experto en el estudio e interpretación de la Biblia. Llegados a este punto, la gran pregunta es: ¿puede cualquier persona profundizar en el estudio de la Biblia, interpretar y enseñar las Escrituras de manera fiable usando bien estas herramientas? En la siguiente lección te voy a explicar otras dos claves que te ayudarán a estudiar y a interpretar con rigor cualquier texto de la Biblia. Pero ahora me gustaría saber algo de ti. ¿Qué cambiaría en tu vida y tu entorno si aprendieras a dominar el estudio e interpretación de las Escrituras? Espero tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en la siguiente lección.